Hay muchas personas que no lo quieren admitir, pero desde que nacemos y a medida que pasan los años, nuestro cuerpo va envejeciendo tanto interna como externamente. Y esto forma parte del ciclo normal de la naturaleza. Seguro te preguntarás cómo hacen esas personas que lucen menos edad de lo que en realidad tienen. Eso nos hace preguntarles cómo lo hacen. Y aunque su respuesta sea nada, la verdad es que sí hacen algo. Y eso es cuidarse sin gastar en productos de cuidado para la piel, y mucho menos en cirugía. Pero sí cuidando sus hábitos y eliminando ciertos tipos de alimentos que son dañinos para nuestra salud. Si deseas saber cuáles son estos alimentos, te invito a que nos acompañes a lo largo de este video para descubrirlos. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Para iniciar el proceso de cuidar nuestra salud, vernos y sentirnos más jóvenes, es necesario eliminar ciertos hábitos dañinos que perjudican a nuestro cuerpo, como lo es el fumar, consumir bebidas alcohólicas, evitar el estrés y la exposición excesiva al sol. Por otro lado se encuentra nuestra alimentación, ya que a través de ella podemos obtener los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione mejor y nuestra piel se vea más joven y radiante. Por lo que precisamos eliminar ciertos alimentos que son dañinos y te hacen envejecer rápidamente. Y esos son los siguientes. Antes de continuar, comparte con nosotros cómo es tu alimentación hoy en día y qué edad tienes. Ahora continuemos. Número 1. Alimentos altos en sodio. Uno de los enemigos para una piel joven es el sodio. Pese a que un consumo moderado de pequeñas cantidades de sodio al día es esencial para mantener los electrolitos equilibrados y mantener la hidratación, no debemos excedernos de la dosis recomendada, ya que un exceso de sodio genera efectos contrarios. Evita consumir sal en exceso, ya que esto genera deshidratación, debido al esfuerzo que hace tu cuerpo para expulsar el exceso de sal, y por ende afecta la humedad de tu piel, haciendo que se torne seca y las células que la conforman pierdan vitalidad. Otro efecto que produce el consumo de sal en exceso es la retención de líquidos en el organismo, lo que produce inflamación, haciendo que tu piel se vea hinchada y aparezcan signos de vejez. Número 2. Bebidas energéticas. En lo que respecta a estas bebidas, debemos decir que son ricas en azúcares, sodio, productos químicos y cafeína, los cuales afectan nuestra salud en general y producen deshidratación. Por lo que al ocurrir esto, nuestro cuerpo recurre a buscar agua que se encuentra almacenada en las células de nuestra piel. Esta agua le aporta humedad e hidratación a la piel, a la vez que mantiene su elasticidad. El mantener la elasticidad de nuestra piel permite que las células se unan entre sí, pero cuando estamos deshidratados, la unión de las células se rompe debilitando nuestra piel, por lo que la piel empieza a presentar resequedad, opacidad, arrugas y falta de lozanía. En cuanto a la cafeína que poseen las bebidas energizantes, estas alteran nuestro sueño, evitando que logremos descansar completamente, y al no dormir el tiempo necesario, nuestra piel se ve afectada, ya que mientras no dormimos, nuestras células no pueden regenerarse y ofrecerle la lozanía de la piel. Número 3. Azúcar. Este es un dulce pero peligroso ingrediente. En realidad, este es un ingrediente que no le aporta nada de nutrientes a nuestro cuerpo, pero sí calorías vacías que solo nos da un impulso momentáneo de energía. Pero debemos tomar en cuenta que este ingrediente se encuentra en muchos alimentos que consumimos, como el café, jugo de frutas y el pan, por nombrar algunos, lo que ocupa una gran parte de las calorías que consumimos diariamente. Otro problema que ocurre con el azúcar es que cuando el cuerpo no quema la mayor cantidad o el equivalente a lo consumido de azúcar,
esta no puede ser sintetizada por las células, y esto hace que el azúcar restante, una vez descompuesta, se una al colágeno y genere que nuestra piel se vuelva menos elástica y se manifiesta en las arrugas. Por otra parte, el consumo de grandes cantidades de azúcar eleva la producción de insulina por parte del páncreas, un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar el azúcar en el organismo y enviarlas a las células para que éstas la utilicen como energía. Otro problema que ocasionan los elevados niveles de glucosa en la sangre es que acelera el proceso de envejecimiento, disminuyendo los niveles de la hormona de crecimiento que afecta directamente nuestra estructura ósea. Sin contar que la glucosa no gastada por las células se alojan en los tejidos adiposos del cuerpo en forma de grasa como energía de reserva, elevando la masa corporal, llevándonos a sufrir obesidad. Número 4. Comidas rápidas. Todas y cada una de las comidas rápidas como los hot dogs, alitas de pollo, hamburguesas y pizzas se encuentran llenos de grasas trans e insaturadas. Este tipo de grasas son un tipo de grasas hidrogenadas y son dañinas para nuestra salud, teniendo la particularidad de que se alojan en los tejidos adiposos y dentro de nuestras arterias y venas, generando capas de placas que producen un aumento de la presión arterial. Y no solo eso, también producen varices, un signo de envejecimiento que también genera debilidad en la piel, opacidad y deshidratación, ya que no recibe el suministro correcto de oxígeno y nutrientes. Y como las comidas rápidas también generan procesos inflamatorios, esto genera arrugas en la piel, falta de elasticidad y rigidez. Si estás disfrutando de esta información, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Ellos de seguro te lo agradecerán. Número 5. Carbohidratos procesados y harina de trigo. Los alimentos elaborados con carbohidratos procesados y harina de trigo refinada también se encuentran en esta lista de alimentos que debemos evitar para tener una piel más joven. Estos alimentos como panecillos, galletas, pasteles, donas, entre otros, forman aproximadamente el 50% de los macros diarios de carbohidratos que posteriormente se transforman en glucosa, incrementando los niveles de este compuesto en la sangre. Estos niveles elevados de glucosa en la sangre nos afectan de muchas maneras, predisponiéndonos a sufrir enfermedades como diabetes, inflamación crónica, sobrepeso y otras enfermedades derivadas. Otro punto que afecta al consumo de carbohidratos procesados es el crecimiento de bacterias dañinas en nuestro intestino, inhibiendo las bacterias buenas que viven en él, provocando una mala absorción de los nutrientes a la vez que puede generar malestar estomacal, debilitamiento de la piel y oxidación celular. Número 6. Alimentos fritos. En lo que respecta a las frituras, de por sí ya afectan varios aspectos de nuestra salud y también nos hacen envejecer. ¿Cómo ocurre esto? En el caso de los alimentos ricos en almidones, al freír a temperaturas mayores de 120 grados centígrados, producen una reacción química en estos alimentos, los cuales generan compuestos tóxicos para nuestra salud. Además de hacernos envejecer, las frituras también nos hacen engordar, puesto que los aceites empleados para freír normalmente son aceites vegetales, los cuales tienen dificultad para llegar al hígado y ser quemados, llegando a almacenarse en el cuerpo, en especial en el área abdominal. Además genera un aumento de los niveles de colesterol malo en la sangre, generando placas de grasas en las arterias, aumentando la presión arterial y generando problemas cardiovasculares. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.